Klaus, bueno, estábamos conversando algunas de estas cosas. Hay mucha volatilidad en los mercados. Estuvieron en su máximo histórico hasta fines de agosto. Septiembre fue un mes duro, impactado por hartas cosas. Por la crisis inmobiliaria en China, que quiero que la conversemos un poco, y también por las alzas del petróleo y del gas natural. Además, en Chile hay otros factores locales que obviamente están influyendo, pero partamos por lo internacional. ¿Cómo estás analizando los efectos posibles de la crisis inmobiliaria china en el resto de los mercados desarrollados, Klaus? China está pasando por una seguidilla de crisis. Yo creo que es súper bueno ponerlo en contexto. La crisis inmobiliaria china es una de las cosas que están desacelerando la economía china. Déjame en 30 segundos contarte nuestro análisis de China, porque de alguna forma lo que estamos viendo es que hay elecciones el próximo año, y como hay elecciones el próximo año, Xi necesita llegar con todas las tareas cumplidas, la lista de checks, todas cumplidas. Entonces, el check del crecimiento ya lo tiene, porque dada la base de comparación del año pasado, el crecimiento de este año va a ser sí o sí por sobre el 6%, que era su meta. Entonces, en algún momento nosotros pensábamos que China iba a crecer 9%, Xi dijo, bueno, dado que todo apunta a que vamos a crecer 9%, vamos a aprovechar de hacer todas las reformas anticrecimiento durante estos 2 trimestres, y una de esas es la reforma a las compañías que están muy apalancadas, sanear un poco el mercado chino. La vivienda y la educación son probablemente de las 2 cosas que más se llevan el ingreso de los chinos. Entonces, de alguna forma, se vinieron esas 2 reformas. Reforma al mercado, entre comillas, mercado educacional, ¿cierto? Reformas en el mercado inmobiliario. Estamos viendo reformas en las grandes compañías. De alguna forma, lo que estamos viendo durante el segundo semestre de China es que el foco no es el crecimiento ni la reactivación económica, sino que el foco es cumplir con las otras promesas del gobierno chino que tienen que ver con mayor igualdad, menor corrupción, mayor estabilidad y más verde. Ahora, Klaus, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esa crisis inmobiliaria? Porque tú te parece que ya está bien contenida, ¿tú crees que tiene riesgos económicos, que China crezca menos, que demande menos commodities? ¿Crees que hay riesgos de contagio financiero? Yo creo que ya estamos viendo riesgos de contagio. O sea, si vemos Latinoamérica, que no ha tenido sus mejores meses los últimos 2 meses, vemos Europa, que está teniendo algunos problemas, conversábamos recién, en las exportaciones de Alemania. O sea, todas esas ya son consecuencias mes a mes que ya estamos viendo de esta desaceleración china, pero no creemos que esto vaya a gatillar una crisis sistémica como fue Lehman, por ejemplo. O sea, en algún momento hace un mes conversábamos si el tema de Evergrande era un tema similar a lo que pasó en Lehman o no. Nosotros creemos que no va a ser. Creemos que va a haber un default. Definitivamente los inversionistas internacionales van a perder sus activos. Los inversionistas locales principalmente van a ser apoyados por los bancos en recompra de bonos, y el gobierno chino va a tener que salir a apoyar de alguna forma a las personas que queden desempleadas y asegurarse que las personas que tienen su casa pendiente la reciban. Pero más allá de eso, creo que vamos a tener un default, pero que ese default va a estar contenido porque el gobierno chino va a salvar el sistema financiero chino, no a Evergrande de alguna forma, y ahí va a quedar contenido como el paraguas del sistema financiero chino. Oye, otra de las turbulencias que está viviendo el mercado hoy día, Klaus, tiene que ver con la crisis energética. El petróleo y el gas están en niveles bastante altos, se pegaron subidas bien fuertes. ¿Qué está pasando con el sector energético en el mundo? Sí, esa es una súper buena pregunta. De hecho, cuando uno analiza también los productos puntuales que más aportaron a la inflación en Chile, el gas fue uno de esos productos. El gas está aportando de manera importante a la inflación en Chile, y eso está pasando porque ha habido inviernos muy duros durante el año pasado. La OPEP está limitando desde hace un buen tiempo la producción de petróleo internacional, pero puntualmente lo que gatilla el problema es que de alguna forma Europa normalmente durante septiembre acumula reservas de gas natural para todo el invierno, ¿sí? Y en el momento en que iba a acumular las reservas, Rusia le dijo a Gazprom, que es la empresa que manda la mayor parte del gas hacia Europa, espérate un poco, primero lléname mis reservas
y después le mandas las reservas a Europa. Por eso es tan importante este comentario de si Putin va a dar permiso o no va a dar permiso de mandar reservas a Europa. La verdad, lo más probable es que Gazprom siga mandando gas hacia Europa, pero las reservas nunca van a llegar a los niveles que se querían, porque ya se está consumiendo. Hay que pensar que en el hemisferio norte ya está empezando a hacer un poco más de frío, y lo que está pasando ahí, adicional a lo que uno piensa de subidas del precio del gas solamente para las personas, que en algunos países se ha traspasado a las personas, en otros países ha habido leyes que no se ha permitido traspasar a las personas, como en España, y ahí las compañías de electricidad o las compañías de gas se están comiendo ese margen, de alguna forma van a perder plata durante un trimestre. Uh-huh. Estamos viendo también en Europa que están cerrando las fábricas, porque si se cuadriplica el precio de la energía con la que tú produces algo, imagina que tú produces acero, tienes una fundición que utiliza gas, y hoy día tu gas es 4 veces más caro, probablemente tienes que, esto no son de la noche a la mañana, a lo mejor la fundición no es el mejor ejemplo, pero cierras tu fábrica por un tiempo, porque queda fuera de mercado, o porque definitivamente el gobierno te está diciendo tienes que dejar de gastar gas porque queremos asegurarnos gas para el resto de las personas. Y en ese contexto, ¿por qué falta gas? Porque Rusia tuvo un invierno muy duro. El anterior. Eso es todo. Al parecer sí. Al parecer sí. Rusia tuvo un invierno muy duro, no se acumuló gas antes, y se está esperando que eventualmente haya un invierno duro. O sea, si llegara un efecto como de la Niña en Europa, eso genera mucho consumo de gas. En la práctica, si es que no hay mucho frío en este invierno en el hemisferio norte, por lo menos en Rusia y en Europa, no debería haber un problema. O sea, es como una especulación, por decirlo así. Pero sí hay preocupación porque eventualmente no habría gas suficiente durante este invierno, y eso está haciendo subir el precio del gas, y esa subida del precio del gas está conteniendo la producción en Europa. Y de hecho, nosotros como consecuencia de eso hemos decidido disminuir tácticamente nuestra exposición a Europa. Nos gusta la idea de estar invertidos fuera de Estados Unidos en los próximos 12, 18 meses, pero tácticamente de aquí a fin de año redujimos nuestra exposición a Europa por justo los dos temas que estamos tocando. Ajá. La desaceleración china y la crisis energética europea. Klaus Kempfe, Portfolio Solutions de Credicorp Capital, Credicorp Capital Chile. Bueno, este año los mercados han tenido súper buenos retornos, el mercado de acciones, no así el mercado de renta fija, pero en Estados Unidos las bolsas han subido 18, 17%, en Europa 15%, Japón casi un 9%, los emergentes bastante peor, salvo Rusia. Entonces te quería preguntar, bueno, la renta fija, no tengo acá los datos, pero ha caído, sabemos que las tasas en general han subido. ¿Todavía les gusta más el riesgo, las acciones, más que la renta fija? La verdad, sí. Nuestra proyección de bonos del Tesoro es que la tasa llegue a algo como 1,68% a fin de año. Uh-huh. Eso deja 10 puntos bases adicionales, lo cual hace que en clases de activos más tradicionales, más conservadoras de la renta fija, el retorno esperado de aquí a fin de año igual se mantiene bien magro, por no decir cercano a cero. Mientras que nuestra expectativa en el S&P todavía apunta a niveles que pueden dar rentabilidades de 3-4% adicional desde el punto actual, y pensamos que a 12 meses, la renta fija internacional va a seguir presionada con esta ola inflacionaria que estamos viendo, que las tasas van a mantenerse en estos niveles o un poco más altos, lo que igual no va a hacer generar ganancias adicionales de capital, pero la renta variable sí va a poder sortear esta ola inflacionaria, porque el dinero disponible del ciudadano americano en promedio es muy potente. Uh-huh. Y al final, ese dinero disponible afecta negativamente a la renta fija y positivamente a la renta variable. Y ahí es donde creemos que está la clave de los próximos 12 meses en inversiones. Buenísimo. Oye, y para poder cruzar un par de palabritas del mercado local, con esta inflación del 1,2%, ¿qué hay que hacer? Porque tú te compras renta fija, si solo tienes un bono en UF, vas a ganarte un 1,2% por el devengo de la inflación. Sí. ¿Es una buena idea ir a comprar UF con esta inflación?
En general, cuando uno sale a comprar con la inflación ya materializada, probablemente ya fue gran parte de esa ganancia. Nosotros venimos recomendando a nuestros clientes mantener posiciones de duración corta y cargadas a la UF. Eso es lo que estamos haciendo y hoy día nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque las tasas han venido subiendo, lo cual hace perder valor a la renta fija, pero la UF nos viene a compensar en parte esa subida. La verdad, la inflación pasa a ser un detalle en el movimiento que ha tenido la renta fija durante los últimos 2 meses, diría yo, en donde ha sido las pérdidas más rápidas y fuertes que hemos tenido en probablemente 20 años. O sea, si dijimos el primer semestre es el peor semestre de la renta fija, estos 2 meses probablemente han sido los 2 peores meses de la renta fija en la historia, y todo tiene que ver con el cuarto retiro. O sea, para mí aquí es súper grave lo que se está haciendo. El cuarto retiro está haciendo explotar las tasas de interés al alza. Eventualmente pueden seguir subiendo, a pesar de que ya han subido 100 puntos, o sea, en las últimas 2 semanas. Y a mí lo que más me preocupa, Pato, ¿sabéis lo que es? Es los jubilados que están en el fondo E. O sea, acá estamos discutiendo ahorro, gente que a veces tiene un poco más, gente que tiene un poco menos, pero hay muchos jubilados que tienen sus ahorros en el fondo E y van a terminar perdiendo 20%, más de 20%. Ya van por ahí ya. Ya van por ahí. Y cuando reajusten lo que les van a pagar durante los 12 meses siguientes, van a pasar 2 efectos. Sus ahorros van a ser 20% más bajos y adicional a eso, la tasa que refleja la rentabilidad histórica, la tasa a la que le calculan la rentabilidad futura para hacer los descuentos y decidir cuánto le van a pagar mensualmente, utiliza la rentabilidad histórica. Entonces, esta rentabilidad histórica hace desaparecer la rentabilidad de los últimos 3 a 4 años. Eso significa que el cálculo que hacen utilizando la rentabilidad de los últimos 5 y de los últimos 10 va a generar problemas. A lo mejor van a cargar más el sesgo a las tasas actuales, no sé cómo lo van a hacer, pero realmente el cuarto retiro está generando que potencialmente los jubilados del fondo E puedan tener jubilaciones 20 a 30% más bajas en el próximo año. Es súper grave. Súper grave. Klaus Kempfe, director regional de Portfolio Solutions en Credicorp Capital.